La Bikina es un tema interpretado por el cantante mexicano Luis Miguel. Dicha canción tiene una historia muy extraña de trasfondo y ahora te la voy a contar. Durante el periodo de 1926 hasta 1929, en México estalló un conflicto religioso, conocido como la Guerra Cristera, donde el pueblo católico se levantó en armas ante un gobierno opresor en pro de ser libres de decidir sus creencias religiosas. Antes de esta guerra existió una niña que fue abandonada por sus padres y tuvo la fortuna de ser recogida por otra familia, quien le puso el nombre de Carmen. Pero mientras ella crecía para convertirse en una mujer hermosa, se desató la Guerra Cristera, y entre muchas muertes y tragedias contra el pueblo católico, Carmen fue secuestrada por un general de nombre Humberto Ruiz, quien la tuvo privada de su libertad por 17 años. En una ocasión la Bikina, que era como le decían en el pueblo, se enfermó, hasta el punto en que casi muere. Fue entonces que el general se compadeció y la atendió durante días para que se recuperara, y al momento de lograrlo, la dejó en libertad. El tiempo pasó y en una ocasión la Bikina y el general se encontraron casualmente por la calle. Él se acercó a saludarla y la llevó a su casa, donde pasaron una última noche de pasión. La historia termina cuando Carmen subió a una montaña y se lanzó al vacío, dejando al general con el corazón roto y al autor con la historia para hacer la canción de la Bikina. Como ves, es una historia bastante turbia considerando lo alegre que es la canción. Seguramente has escuchado sobre esta leyenda, pero si eres de los pocos que aún no sabe de qué trata la maldición, la resumiré rápidamente. En teoría, la maldición de Superman trata de que todos los actores que interpretan al poderoso superhéroe de DC Comics han tenido malas experiencias después de terminar su trabajo, que va desde no conseguir buenos papeles hasta la muerte. Kirk Allen interpretó a Superman en 1948 y después de tener un papel que dejó su nombre muy en alto, no volvió a conseguir el estrellato, muriendo de Alzheimer a los 88 años. George Reeves dio vida al superhéroe entre 1951 y 1958, pero un año después el actor fue encontrado sin vida con un disparo en la cabeza, que la policía de Los Ángeles catalogó como suicidio, cosa que dividió a los medios, ya que según otra teoría el actor habría sido asesinado por una examante despechada. Christopher Reeve tomó el personaje para interpretarlo en 1978 junto a sus 3 secuelas, pero también falleció luego de un accidente mientras montaba a caballo a los 52 años. Las cosas bajaron de intensidad con Dean Cain y Brandon Routh, puesto que ellos solamente no encontraron otro papel grande, y quien parece la excepción hasta el momento es Henry Cavill, el último Superman que hemos tenido en la pantalla grande. Pero la maldición ha tenido tanto impacto que su película fue llamada El Hombre de Acero y no Superman como el resto de la lista. Solo quedará esperar a través de los años si Henry supera la maldición o la reaviva. Hace unos años se supo de un experimento realizado en la prisión ATMAX, lugar donde encierran a los criminales varones que sean considerados demasiado peligrosos. En dicha cárcel y para el año de 1997, la Escuela de Medicina de Harvard, la Escuela de Medicina de Stanford y la propia prisión realizaron un experimento bastante peculiar para modificar el comportamiento de los prisioneros, y para ello se buscaron a los presos que no tuvieran familiares ni abogados, en caso de que algo saliera mal. Según los reportes, a los presos se les administraban 8 medicamentos diarios, además de estímulos terapéuticos. Todo esto, como ya te lo dije, con la idea de eliminar el comportamiento violento de esas personas, y de funcionar, se iban a presentar los resultados ante diversas organizaciones gubernamentales, con la idea de aplicar dicho procedimiento en todo el país. Pero no funcionó. Aquellos pacientes que alguna vez fueron autores de crímenes tan violentos quedaron tan dañados mentalmente que parecían solo una vasija vacía. Así que viendo los resultados se acordó terminar y dar de baja el experimento en el año 2000.
Transcurría el año de 1927 e Isadora estaba en la cima de su carrera como bailarina, y hasta la fecha muchos la consideran como la creadora de la danza moderna. Pero todo lo que esa mujer tenía para ofrecer al mundo terminó un 14 de septiembre del mismo año, cuando se encontraba paseando en un vehículo mientras usaba una bufanda larga, la cual por desgracia era tan larga que logró engancharse con la rueda trasera del vehículo, haciendo que rápidamente la bailarina comenzara a asfixiarse, y luego fue jalada violentamente hasta el piso, donde fue arrastrada un par de metros. Según testigos del accidente, el chofer se dio cuenta hasta que escuchó los gritos de la gente al ver la terrible escena. Llamaron a los servicios de emergencia, pero ya no había nada que hacer. Isadora Duncan falleció al instante. En el Océano Índico se encuentra una pequeña isla administrada por la India. En la misma habita la peligrosa tribu de los centinelenses, una de las más salvajes y agresivas de la Tierra. Según los estudios, se calcula que la tribu está alejada del mundo desde hace 60,000 años. Y entre varios eventos registrados, tenemos el caso de John Allen Chow, un misionero que tenía años estudiando a la tribu y pretendía llevarles la palabra de Cristo. Dicha misión nunca se pudo completar, puesto que en el momento en que llegó fue recibido con una lluvia de flechas y una muerte a manos de la tribu. A la fecha es muy poco lo que se sabe de ellos y no permiten que nadie entre en su territorio. Esta historia comenzó en 1995, cuando Sandra Herold y su esposo adoptaron un chimpancé, el cual llamaron Travis. Se llevaban muy bien con él y luego de un tiempo se mudaron a Connecticut, donde ya para ese entonces Travis tenía más libertad en la casa. Pudiendo sentarse a comer en la mesa, se cepillaba los dientes e incluso protagonizó algunos comerciales y fue invitado a programas de televisión, demostrando que era un chimpancé bastante inteligente. Pero todo cambió en 2004 para Sandra luego del fallecimiento de su esposo, y al poco tiempo su hijo también falleció en un accidente vehicular, por lo que Travis se convirtió en el único familiar que tenía. El 16 de febrero de 2009, Charla Nash decidió visitar a Sandra como lo hacía habitualmente. Travis ya la conocía, pero ese día llevaba un nuevo corte de pelo que al parecer confundió al chimpancé, y luego de que Charlie intentara tomar un juguete de Travis, este totalmente enfurecido comenzó a atacarla, desgarrando su piel como si fuera papel y deformando su cara como si de plastilina se tratase. Sandra intentó calmarlo, pero el animal no paraba de atacar a Charla. Fue entonces que la señora Herold intentó apuñalarlo, pero eso solo enfureció más al animal, y viendo que no podía hacer nada más, llamó a emergencias, y aquí te traigo la llamada. Stanford 911, where's your emergency? This is Sandy. 231 Rock Crimmon Road. What's the Send problem? the police. Send the police. What's the problem there? The chip killed my friend. What's the problem with your friend? Oh, please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up with a gun. With a gun. Hurry Who up. has a gun? Please hurry up. He's killing my girlfriend. What is the problem? He's killing my friend. Who's killing your friend? My chimpanzee. Oh, your chimpanzee is killing your friend. Yes. He ripped her apart. Hurry up. With a gun. Hurry up, please. There's someone on the way. With guns, please. You shoot him. What is the monkey doing? Tell me what the monkey's... He ripped her face off. He ripped her face off? He's trying to attack me. Please, Okay, hurry. I need you to calm down a little bit. They're on the way. Can you put yourself away? I don't want the monkey attacking you. Please, hurry up. Listen to me. They're on the way, ma'am. Guns. They gotta shoot him, please. Please, hurry. You're there with your friend. I need you to help your friend. Can you go help your I friend? can't. He tried to attack me now. Is he still there with your friend? Yes. Okay, so then back off. Then don't get any closer, okay? They're already on the way. Please. If the monkey moves away from your friend, let me know, okay? So we can try to help your friend. No, I can't. She's dead.
She's dead. Why are you saying that she's dead? She's dead. He ripped her apart. He ripped what apart? Her face? Everything. Oh, He ripped her apart? listen, I think I'm gonna say. I think I'm gonna Yes, pass out. no, just breathe, okay? I'm going to stay with you on the phone until they get there. Listen, please hurry. Please hurry. Oh my God. They gotta have their guns out. They gotta have their guns out. Listen to me. Oh my God. Is this your monkey or whose monkey Yes. is it? It's your monkey. No, it's mine. How do you know how big is he? How many pounds? 200 pounds. 400? 200. 200 pounds? Listen to me, please. Where are they? Where are they? And he's a chimp, correct? Yes. Where are they? They're going your way. They're going as fast as they can your way, okay? Please go faster. Please, Dirk. Please. Is the monkey still by your friend, or can you get close to your friend? He's He's eating eating her. her? Please. The monkey's God, eating oh, her. please. Okay, I need you to calm down for me. I know it's hard, okay? I know it's hard. But they're going as fast as they can your way, Oh, okay? my God. Please hurry. They tell them they got to shoot him because I tried stabbing him and he's not, and it made him worse. Okay, Sandra. Have them shoot him. They will. Sandra, I already have the fire department close by, okay? So as soon as the police gets there, the fire department's going to move in, okay? The fire department can't move in yet, but as soon as the police officers show up, Please tell them. Shoot him because he's going to try to attack me now. just breathe, Sandra. Shoot him! Shoot him! Sandra, stay in your car. Shoot him! Sandra, I need you to stay in your car. Shoot him, please! I tried stabbing him, and he's hurt now too. So he's gonna attack anybody. I can't get out of this car. Lock your doors on your car and stay there with me. It don't matter. It don't matter. It don't matter. He will rip the doors wide Sandra, open. just do what I'm telling you to. Stay in the car. The police officers will handle it. Please tell him to shoot him. Please tell him. Please tell him to kill him, please. They did, Sandra. They're shooting at him already, okay? But he's not dead. I know. They will continue until he's dead, okay? I just need you to stay on the phone with me and breathe. He's not dead. He's not dead. He's not dead. Oh, God. Oh, God. Luego de que la policía llegara al lugar, un oficial no tuvo más opción que abatir al chimpancé con 4 disparos, y dejando ver que Charla seguía viva, pero solo podía ver una mezcla de sangre y carne en el suelo. Rápidamente la llevaron a emergencias, donde lograron salvarle la vida, pero quedó horriblemente deformada. Tú puedes buscar imágenes de cómo quedó en un principio. Al recuperarse, demandó a Sandra por $4 millones, debido a que encontraron en el cuerpo del chimpancé un medicamento que su dueña le administraba y que entre sus efectos provoca ataques de ira. Así que indirectamente ella había sido la causante del accidente. Sandra falleció un año después y a la fecha Charla sigue sin poder alimentarse por ella misma. Como este es el primer video de la serie, te voy a contar cómo una foto arruinó la vida de un hombre y a la vez te da una visión del lado oscuro de los fotógrafos. En el año 1968, Eddie Adams tomó una foto donde el general de Vietnam del Sur, Nguyen Nhop, le disparaba a un joven quien tenía una mirada de miedo. Estoy seguro de que alguna vez has visto esa fotografía y ahora te contaré todo lo que sucedió después. El general recibió una metralla en la pierna y tuvo que ser amputada. Así que dado de baja se mudó con su esposa Virginia y abrieron una pizzería. Tiempo después la gente del lugar se enteró que él era el tipo que sostenía el arma en la foto, por lo que comenzó a recibir amenazas y ataques. Hasta este momento podrías pensar que lo tenía bien merecido, pero antes de juzgarlo, al igual que todo el pueblo, déjame contarte el contexto de la fotografía. Era el año 1967. El general participaba en la guerra entre Vietnam del Sur contra Vietnam del Norte. La calle era un total caos, y entre todo lo que ocurría en ese momento, lo que más sonaba entre los habitantes era que había un asesino serial, el cual tenía fosas comunes
donde dejaba el cuerpo de mujeres y niños, todos asesinados con el mismo tipo de arma. Así que los soldados decidieron ponerse a investigar y encontraron una gran fosa que apenas estaba llenando, por lo que se escondieron debajo de unas tablas esperando a que el asesino llegara a dejar un cuerpo. Y luego de días ocurrió exactamente eso. Los soldados sorprendieron al asesino y descubrieron que era solo un joven, quien además cargaba con la pistola con la que se había asesinado a todas esas personas. Al momento de llevarlo ante el general, rápidamente llegaron los familiares de todas las víctimas, exigiendo que se hiciera justicia y, al escuchar todo el alboroto, el reportero y fotógrafo Eddie Adams, quien se encontraba cubriendo la guerra, apuntó su cámara y capturó el momento en que el general le puso fin al asesino serial del lugar. El reportero ganó un Pulitzer por dicha fotografía, y años después dijo que asesinó al general con su foto, pues al no explicar el contexto de la misma, hizo que se contara una historia totalmente diferente. Al poco tiempo, Eddie acudió al pueblo de Virginia para pedirle una disculpa al general antes de que éste falleciera. Jack era una persona normal de Pensilvania, quien desgraciadamente falleció a los 32 años a causa de una arritmia cardíaca. Sus amigos y familiares sufrieron mucho, pues Jack era alguien muy querido. Es por ello que la sorpresa, acompañada de miedo, llegó cuando meses después del entierro, uno de sus amigos, Tim Hart, recibió un correo electrónico desde la cuenta personalizada de Jack que decía: «Te estoy mirando. ¿Me escuchas? Estoy en tu casa. Limpia el maldito ático». Tim se encontraba bastante sorprendido, así que le escribió a los familiares de Jack para saber si uno de ellos le estaba gastando una broma muy pesada. Pero resultó que no. Nadie de la familia tenía acceso a la cuenta. Además de que un primo reportó que él también había recibido un correo por parte de Jack. Y lo que descartaba que fuera un hacker o alguien desconocido era que ese mensaje que recibió Tim tenía que ver con una ocasión antes de morir, cuando los dos amigos estaban hablando sobre el ático de este y qué debía hacer, por lo que era imposible que un hacker tuviera acceso a una conversación verbal. Hubo un intento de darle explicación al hecho, teorizando que Jack utilizó la página Deadman Switch, donde puedes redactar un correo electrónico y te envía un link, el cual si no abres dando señales de que sigues con vida, automáticamente envía los emails a las personas que elegiste. Pero esta teoría se derrumba con lo siguiente. ¿Recuerdas que un primo reportó que también había recibido un correo electrónico de parte de Jack? Pues en su correo decía lo siguiente: «Hey, Jimmy, ¿cómo estás? Sabía que te romperías el tobillo. Intenté advertirte. Debes tener más cuidado». Hacía apenas una semana de que Jimmy se había roto el tobillo. Y recordemos que todo esto sucedió meses después del entierro. ¿Cómo Jack podría haber sabido que su primo, dentro de unos meses, se iba a romper el tobillo para redactarle ese email? El alboroto se hizo tan grande que con toda la ayuda que consiguieron, rastrearon el origen. Pasa y resulta que el lugar desde donde se enviaron sus correos electrónicos fue desde la laptop personal de Jack, uno de los misterios que no tuvieron explicación. El fútbol africano ha tenido por años cosas muy extrañas al resto del mundo, pues es un continente con creencias muy fuertes acerca del ocultismo y la brujería. Es por ello que se tenía la costumbre de tener entre sus jugadores al menos a un brujo o curandero, con la idea de tener un plus que ayude a su equipo para conseguir la victoria. Uno de los casos más sonados en su momento fue en octubre de 1998. El equipo local Bena Shadi se enfrentaba ante el Basanga, en la primera división congoleña. El partido se jugaba intensamente. Los dos equipos estaban buscando el gol que los pusiera delante en el marcador, cuando una tormenta comenzó a caer y de pronto, en una de esas situaciones que aunque pasaban no eran tan comunes, un rayo cayó en la cancha y, al momento, todo el equipo local cayó fulminado, mientras que los visitantes salieron ilesos.
y en las gradas al menos 30 aficionados resultaron con quemaduras. Rápidamente se detuvo el juego, y los servicios de emergencia atendieron a todos los presentes solo para confirmar la muerte de todo el equipo local. ¿Recuerdas lo que te dije al principio sobre que se tenía la costumbre de que cada equipo tuviera su propio curandero? Pues el equipo visitante fue acusado de brujería por los lugareños, y las supuestas pruebas que se presentan ante la acusación era que ese mismo mes otro rayo impactó en otro partido de fútbol entre el Moros Casualos y el Cosmos. Pero ahí nadie murió. Las únicas consecuencias fueron que algunos jugadores tuvieron arritmias cardíacas. Entonces, ¿acaso se trata esto de un caso de brujería? Haremos un ejercicio ahora mismo. Quiero que en esos momentos pienses qué es lo que realmente sucedió con el equipo local. Escríbelo en los comentarios y mientras tanto pondré una cuenta regresiva para darte la respuesta. La Federación de Fútbol del país resolvió el caso luego de una breve investigación y detuvo las acusaciones de brujería. Pasa y resulta que el equipo local estaba usando tachones con tapones de aluminio. Esto sirvió de conducto para el rayo, mientras que el equipo visitante usaba tachones con los tapones de plástico. Aún con esa explicación, muchos lugareños argumentaron que ese comunicado solo era una excusa para ocultar las prácticas de brujería en el fútbol africano, mientras que a partir del accidente se implementó el uso de pararrayos en los partidos y prohibieron el uso de tachones con aluminio. Lanzado en 2004, The Guy Game es un juego para adultos en el cual respondías preguntas y si lograbas acertar, tu recompensa era ver mujeres desnudas. A veces solo se levantaban la camisa y en otras hacían mucho más. El juego era popular en su momento, pero años después recibieron una demanda. Una mujer acusó que en el juego se había incluido una foto de ella en topless cuando tenía 17 años. Eso quiere decir que legalmente se había promocionado un juego que contenía material infantil. No solo se demandó a Gathering, quien era la editora del juego. Pasó lo mismo con Top Heavy Studios, quien fue la desarrolladora, y a Microsoft y Sony por comercializarlo en sus dos consolas, la Xbox y la PlayStation. Una historia bastante turbia que ahora conoces. Existía un rumor en la Deep Web de que existía un álbum musical totalmente dedicado a la gente que gusta de fiestas infantiles, si sabes a qué me refiero. Pero no fue sino hasta 2016 que se confirmó el hecho. Resulta que una persona, quien se cree tiene el nombre de Senjin y es británico, fue detenido y encarcelado luego de varias denuncias por realizar diversas fiestas infantiles, en las cuales incluía también a sus propios hijos. Al momento de detenerlo se encontraron cientos de evidencias de sus actos, pero llevadas a un nivel más arriba, pues al género que se metería lo visto ahí se le denomina hardcore, donde no solo se abusa del menor, sino que se le tortura a un nivel irreversible tanto físico como mentalmente. Y entre todas las cosas que tenía aquel hombre, encontraron que aparte de ser un criminal infantil, también era músico, y tenía su propio álbum, que es el que te conté al inicio. Dicho álbum se llama Pseudo Scorpion, y este no solo contiene letras relatando actos contra infantes, sino que se mezclan audios supuestamente grabados por Senjin y sus amigos, mientras tenían sus fiestas infantiles. E incluso existe un remix con los gritos del video Daisy's Destruction, sin duda uno de los discos más controvertidos e ilegales en la historia de la música. Una de las actrices más famosas en la historia de Hollywood también tuvo una de las muertes más controversiales, pues según la información oficial tuvo una sobredosis, pero la historia que envuelve los últimos meses de la actriz ha llevado a que se teorice que alguien la asesinó,
y todo esto rondaría en torno a la familia Kennedy. Ahora te voy a contar dos teorías que suenan muy fuerte respecto a su muerte. La primera tiene que ver con la biografía Norma Jean, la vida de Marilyn Monroe de Fred Lawrence, donde se dice que la actriz se había sometido a un aborto semanas antes de su muerte, y se tenía la duda de si el padre era John F. Kennedy o su hermano Bobby. Sin importar de cuál de los dos fuera, el escándalo sería mayor, y esto afectaría enormemente la carrera de John, por lo que cuando Marilyn anunció que daría una conferencia de prensa, los Kennedy temieron que contara lo sucedido, por lo que la mandaron a asesinar. La segunda teoría tiene que ver con la mafia, pues supuestamente el padre de los Kennedy solicitó la ayuda de Sam Giancana, sobrino de Al Capone, para incrementar la carrera política de John F. Kennedy. Pero al llegar al poder, lanzaron una cruzada contra el crimen organizado, lo cual hizo que Sam se sintiera lógicamente traicionado y decidió golpearles donde más les dolía, por lo que mandó asesinar a Marilyn. La creencia popular es que la actriz de Hollywood iba a hacer la rueda de prensa para anunciar su reconciliación con su exmarido, Joe DiMaggio, pero ahora nunca podremos saber qué fue lo que realmente pasó. Como este es el segundo video de la serie, te contaré una historia bastante turbia que involucra a dos gemelas, Sabina y Ursula Eriksson. Nacieron en Suecia para el año de 1967. Hay muy poca información respecto a ellas antes de lo que te contaré. Solo que para el 2000, Ursula vivía en Estados Unidos y Sabina en Irlanda con su pareja y sus dos hijos. En 2008, Ursula visitó a su familia en Irlanda, por lo que pasó un par de días en casa de su hermana y sus sobrinos. Sin embargo, una mañana de mayo, las gemelas, sin decirle nada a los niños ni a su papá, tomaron un ferry y se fueron a Liverpool, donde una vez llegando, acudieron con la policía y Sabina denunció que temía por su vida y la de sus hijos al tener a su pareja viviendo ahí. Rápidamente la policía se puso en contacto con la policía de Irlanda y ordenaron una investigación en la casa, pero no encontraron nada normal, fuera de que la pareja de Sabina decía que no sabía dónde estaba ni su pareja ni su hermana. Al recibir la noticia, las gemelas se fueron de Londres, y es aquí donde se captó un video bastante extraño, pues en él podemos ver a las gemelas en la carretera y mientras unos guardias intentan ponerlas a salvo, Sabina, sin dudarlo, intenta huir de ellos hasta que un auto la atropella. Ella se levantó como si nada hubiera pasado. Úrsula también corrió, pero a ella no la atropellaron. Inmediatamente llegó la policía del lugar, quienes también tenían una cámara instalada en el coche policíaco, donde podemos ver cómo nuevamente Úrsula huye hacia la carretera, pero es alcanzada por un camión. Mientras que Sabina hace lo mismo e igualmente vuelve a ser atropellada, situación que la deja inconsciente por unos minutos. Al acercarse a Úrsula descubrieron que seguía con vida, pues el camión solamente le había fracturado las piernas, pero esta no se dejaba ayudar, escupía y golpeaba desde el suelo a los policías y el personal médico. De pronto Sabina recuperó el conocimiento y al darse cuenta, Úrsula le gritó que le iban a quitar los órganos, por lo que Sabina se levantó y nuevamente comenzó a huir entre la carretera. Tuvieron que intervenir 6 personas para poderla someter, ya que la fuerza que describen que esta gemela tenía era algo sobrehumano. ¿Cómo es posible que una mujer que ha sido atropellada 2 veces en pocos minutos tiene la fuerza para poner en aprietos a 6 personas? Aún no se entiende qué es lo que pasó. Sabina fue detenida un día y puesta en libertad. A los pocos días se supo que asesinó a un hombre y se aventó de un puente de 10 metros del cual sobrevivió. Si te lo estás preguntando, no. Ni Sabina ni Úrsula habían ingerido nada. Esto se supo por los exámenes de sangre que se le realizaron a una mientras estaba hospitalizada con las piernas fracturadas y a la otra mientras estaba detenida. La creencia más popular es que estas gemelas tuvieron una psicosis compartida, uno de los casos sobre gemelos más turbios y misteriosos que existen en la actualidad.
Para el siglo XIX, una condesa dio a luz en Inglaterra a Edward Mordrake, el cual sufría un padecimiento llamado diprosopia. Dicha condición en humanos logra crear partes extras en el cuerpo, y mayormente se centra en la cabeza. En el caso de Edward, esta enfermedad le desarrolló un rostro justo detrás de su nuca, con la peculiaridad de que esta cara, que médicamente era parte de Edward y no se trataba de un gemelo adherido, podía realizar gestos, seguir objetos y personas. Después de cumplir la mayoría de edad, Edward pidió que se le extirpara el rostro de su nuca, porque de acuerdo a él, esa cara, además de hacer gestos, también le susurraba cosas que él describía como salidas del mismo infierno. Pero nunca lo operaron, puesto que el riesgo era demasiado alto, además de los costos. Esta historia terminó cuando Edward decidió tomar su vida en el balcón de un lugar que acababa de rentar. Y según la leyenda, cuando descubrieron el cuerpo de Mordrake, se podía ver cómo su rostro en la nuca seguía sonriendo. La muerte de Iván es una de las más increíbles que verás en este video. La historia nos cuenta que en el año 1988, una compañía dedicada al paracaidismo decidió realizar un video para sus estudiantes. Para ello, el instructor junto a uno de sus clientes se lanzaron de un avión y contrataron a Iván para que grabara todo. Iván, quien para ese momento tenía 35 años, hizo su trabajo correctamente. Las tomas fueron bien logradas y una vez que grabó lo necesario para el video, decidió abrir su paracaídas. Pero fue ahí que todo cambió, pues Iván Lester Maguire notó que con toda la prisa de procurar hasta el más mínimo detalle con la grabación, nunca se puso su paracaídas, y su muerte quedó grabada en el video que él estaba haciendo. Desde que el primer hombre llegó a la Luna, los humanos han preferido destinar sus recursos para aprender más del universo. Con este objetivo, se han podido tomar fotos en lugares muy lejos de la Tierra, y se han descubierto incontables planetas. Pero esto no siempre ha sido así. Corría el año de 1970, cuando la Unión Soviética decidió realizar un experimento que iba en contra de la carrera espacial. Ellos querían saber qué es lo que realmente había en el centro de la Tierra. Así que comenzaron a excavar, llegando a toparse con piedras con más de 2.700 millones de años de antigüedad. En total se llegó a la profundidad de 12.262 metros, y un día de 1989 se decidió terminar la investigación. Se vendió la propiedad a una empresa que creó un laboratorio geológico a 8 kilómetros de profundidad, y se especulaba que la ahora extinta Unión Soviética había descubierto algo extraño, y por eso había terminado el experimento. Tiempo después, los trabajadores del laboratorio decían escuchar cosas extrañas mientras trabajaban, y la historia cuenta que lograron captar unos sonidos proviniendo del pozo. Y ahora tú los vas a escuchar. Sin duda uno de los misterios más grandes de esa época y que de ser cierto explicaría por qué el humano no ha querido investigar más sobre lo que hay dentro de nuestro mundo. Este es uno de los temas más controvertidos del video, pero ahorita te explicaré por qué. El hombre que estás viendo es Timothy Treadwell, quien en su momento era uno de los mejores fotógrafos ecologistas del mundo. Esto, llevado a su carácter fuerte, lo volvía todo un personaje.
pues a él no le gustaba tomar fotos con zoom. Él se acercaba lo más que pudiera a los animales y se molestaba si trataban de cuidarlo. Un 5 de octubre de 2003, Timothy junto a su novia Amy acudieron a Alaska para realizar un trabajo de investigación. Pero al día siguiente, mientras el piloto sobrevolaba el lugar en su helicóptero, notó que había un destrozo en el campamento. Así que investigando más y con la ayuda de los guardabosques, dedujeron que la pareja había sido víctima de un oso grizzly. No pasó mucho tiempo para que encontraran a uno merodeando el lugar y decidieron matarlo. Al abrir su estómago, encontraron los restos de la pareja. Timothy Treadwell y Amy Huguenard habían sido devorados por el oso. Lo más turbio de toda esta situación es que al momento del ataque, la cámara de Timothy estaba encendida y se logró captar un audio que en este momento vas a escuchar. La controversia de la que te hablé al inicio es justamente por este audio, pues se dice que este no es el audio real y que es solo una dramatización. Pero hay quienes dicen que este fragmento se filtró por error y que no es el audio completo, pues este apenas dura cerca de 2 minutos, mientras que el real duró aproximadamente 6. Según la historia, la ex asistente de Timothy es quien tiene el audio original, y solo dejó que el cineasta Werner Herzog lo escuchara, pues él se encontraba realizando un documental sobre la vida de este gran fotógrafo, quien dejó este mundo junto a su novia de una manera muy violenta y turbia. Este es uno de los misterios más sabidos de internet, pero por si hubiera alguien que no conoce el caso, lo resumiré rápidamente. Año 2006, Nueva York. Una paciente acudió con su terapeuta contándole que estaba teniendo pesadillas constantes con una persona que ella nunca había visto en su vida. Así que el terapeuta le pidió que dibujara el rostro de este hombre como parte de un ejercicio. Y para su sorpresa, ella no solo recordaba perfectamente la cara del tipo, sino que la mujer realmente sabía dibujar, e hizo esto que ves en la pantalla. Pocos sabían ellos dos que estaban a punto de descubrir algo aterrador. La sesión terminó y otro paciente entró, pero el terapeuta aún se encontraba recogiendo las cosas de la anterior sesión, por lo que el dibujo de aquel hombre aún estaba en la mesa. Y el paciente, al verlo, le dijo que iba a sonar extraño, pero que él había soñado con ese hombre en unas pesadillas. El terapeuta se sorprendió tanto que comenzó a mostrarlo a más personas sin contarles nada, y muchos de ellos le dijeron exactamente lo mismo. Habían soñado con ese hombre en pesadillas.
Fue en 2009 que se creó la página thisman.org para descubrir si más personas a lo largo del mundo reconocían este rostro. Y la sorpresa llegó en forma de correos cuando recibió más de 2000, donde personas de diversos países contaban que también habían soñado con él en pesadillas. Después de saber toda esta historia, te pregunto, ¿has soñado con este hombre? Como en todos los videos de esta serie, cerramos con algo relacionado al número en el que vamos de la misma. En este caso, el número 3. Y creo que esta historia que te contaré y que ocurrió en la industria 3X te va a dejar con algo en qué pensar por un buen rato. Esta anécdota la contó un director de la industria para adultos de manera anónima, y más adelante entenderás por qué. Eran finales de los 90s cuando ese director lo contrataron para grabar una película amateur. A él le sorprendió lo bien que le iban a pagar, así que aceptó inmediatamente y lo citaron unos días después para comenzar las grabaciones. A este hombre no se le ocurrió preguntar sobre qué tipo de película iba a grabar, y cuando llegó el día, lo subieron a una camioneta y lo llevaron a las afueras de Río, todo manejado de una manera muy misteriosa, mientras él trataba de no hacer demasiadas preguntas, pues se encontraba asustado. Llegaron a su destino y le dijeron que se instalara en un establo. No tuvo tiempo de preguntar qué es lo que iba a grabar, cuando metieron a un caballo acompañado de una mujer. Era claro, el tipo iba a grabar a ellos dos teniendo relaciones. Ya resignado y con el constante miedo de no saber si esa gente que lo contrató era peligrosa, él comenzó a grabar el acto. Pero para ser unos tipos que habían tomado muchas precauciones con el lugar, se notaba que no habían realizado las medidas de seguridad necesarias en caso de que algo saliera mal con el caballo. Y en este caso, así fue. El caballo estaba haciendo lo suyo, cuando de repente, al momento de llegar al clímax, empujó con tanta fuerza contra la mujer que provocó un grito mientras ella comenzaba a sangrar. El caballo había desgarrado a la mujer, y rápidamente el establo se llenaba de sangre por todos lados, hasta que la mujer dejó de respirar. Al comprobar esto, el director dijo que los hombres cavaron un hoyo, enterraron a la mujer y salieron a toda prisa. Todo mientras que en el camino le dijeron al director que nunca debía hablar al respecto de lo que pasó, y él guardó el secreto por años, hasta que un día decidió contarlo en internet de manera anónima. Este caso fue muy explotado en su momento, pero si quiero hacer una serie bien hecha de las cosas turbias que han sucedido en el mundo, no puedo pasar desapercibido el caso de Oscar Pistorius. Si tú eres una persona que conoce bien el caso, te invito a adelantar el video mientras lo explico brevemente. Oscar Pistorius nació con una enfermedad llamada hemimelia peronea en las dos piernas, pero eso no le impidió competir en los Juegos Paralímpicos, donde incluso logró récords mundiales, y también tuvo que ir a juicio, pues los demás competidores acusaban que Oscar tenía ventajas sobre ellos. Y eso a su vez le abrió la posibilidad de llegar a los Juegos Olímpicos de 2012, convirtiéndose en el primer deportista amputado en participar. La vida parecía sonreírle, pues no solo alcanzó la fama, consiguió trabajar con muchas marcas mundiales que elevaron su estatus aún más, y eso lo llevó a conocer a Riva Steenkamp, una modelo sudafricana con la que inició una relación. La suerte terminó para Oscar una noche cuando los vecinos escucharon los gritos de una mujer, y al entrar a la casa vieron a Oscar sosteniendo en sus brazos a Riva, y dijo que le disparó sin querer. Y es aquí donde comenzaron las dudas de qué es lo que había pasado. La versión de Oscar nos cuenta que él se levantó en la noche para apagar un ventilador, y al momento escuchó ruidos en el baño. Preguntó si había alguien, pero nadie respondió. Así que sin dudarlo tomó su arma y disparó al intruso con la puerta cerrada en varias ocasiones.
Intentó despertar a su novia, pero al llegar a la cama notó que ella no estaba. Así que rápidamente tomó un bat de cricket y comenzó a golpear la puerta hasta que pudo abrirla, solo para descubrir a Riva desangrándose en el suelo. La policía comenzó a investigar, y es aquí que comenzaron las contradicciones que volvieron el caso mucho más misterioso. Pues para empezar, encontraron el bat de cricket en el jardín y no en el cuarto donde dijo Oscar. Riva además tenía golpes en el cráneo, que según las pruebas se habían producido con el mismo bat. Eso sin contar que un vecino dijo escuchar un disparo y luego 3 seguidos. Por lo que al parecer Oscar no esperó a corroborar si era o no un intruso. Y para terminar descubrieron que la pistola se encontraba en la mesa de noche de Riva, y no debajo de su cama como dijo en su primera versión, haciendo poco creíble que al momento de tomarla para disparar, Oscar no notara que su pareja no se encontraba en la cama. Fue finalmente condenado en 2015 y se le sentenció a 13 años y 5 meses, pero podría recibir la libertad condicional en 2023 si consigue el perdón de los padres de Riva. Mientras tanto, él mantiene que no asesinó a nadie, así que te queda a ti decidir si crees que lo hizo o no. ¿Alguna vez has escuchado el dicho, los videojuegos hacen violentos a los niños? Pues aquí vas a descubrir una historia que hizo a muchos padres de familia creer que esta frase era cierta. Gabriel Kuhn era un niño de Brasil quien tenía 12 años y le gustaba pasar horas en la computadora jugando Tibia Online, donde conoció a su vecino Daniel Petri, quien tenía 16 años para ese momento, y rápidamente se hicieron amigos de videojuegos. A los padres de Gabriel no les gustaba esa amistad, pues Daniel era alguien con problemas mentales, quien además se rehusaba a tomar su medicamento, y sus padres lo dejaban estar todo el día en la computadora porque así no causaba problemas, tal cual como los padres actuales dándole una tablet a un niño para que deje de llorar. En una ocasión Gabriel invitó a su vecino a jugar Tibia Online en un servidor privado de este, y le pidió 20,000 Tibia Coins para comprar un artículo de la tienda virtual. Las Tibia Coins son la moneda del juego, y esta cantidad equivaldría en ese momento a $1.75. Daniel dudó un momento en prestarle esa cantidad, pero Gabriel dijo que se lo iba a regresar con todo a intereses unos días después, por lo que él aceptó. Pasaron unos días y Daniel le pidió su dinero a Gabriel, pero este le dijo que no le iba a dar nada. Pasaron otros días y nuevamente le pidió el dinero, y nuevamente Gabriel se negó. Fue entonces que comenzó una discusión que terminó cuando Gabriel eliminó al joven de 16 años del servidor donde jugaban, cosa que molestó demasiado a Daniel, quien sin pensarlo 2 veces salió y tocó la puerta de su vecino. Apenas este abrió, comenzó a golpearlo, y como una venganza sádica, abusó sexualmente del niño hasta terminar. Gabriel amenazó con contarle a su mamá lo que había hecho, y Daniel, aún más molesto, tomó un cable y comenzó a ahorcarlo hasta que el niño dejó de moverse. Al notar esto, Daniel creyó que ya había muerto, por lo que procedió a ocultar su cuerpo antes de que alguien llegara. Pero no podía moverlo, así que le cortó las piernas para aligerar su cuerpo, pero nuevamente no tenía la fuerza suficiente, por lo que optó por dejarlo ahí desangrándose y se fue a su casa. El hermano de Gabriel llegó a casa para descubrir la horrible escena y comenzó a gritar, hasta que un vecino llamó a la policía. Y estos al investigar no tardaron mucho en encontrar la pelea que ellos tuvieron en el chat, y en la autopsia se reveló que Gabriel murió desangrado, por lo que al momento en que le cortaron las piernas, él seguía con vida. Detuvieron a Daniel, él aceptó la culpa sin ningún remordimiento y lo condenaron a 3 años de prisión, debido a su condición mental y que era menor de edad. Terminó su condena en 2010, por lo que fue puesto en libertad y se dice que cambió su identidad para dejar esta tétrica historia en el pasado.
Cuando ves series o películas que tienen personajes sádicos, terroristas o simplemente asesinos, ¿nunca te has preguntado cómo esa persona llegó a ese nivel de locura? Pues la historia y los videos de Ricardo López te pueden dar una probada real de cómo una persona va descendiendo a la locura hasta llegar al trágico final. Ricardo nació en Uruguay en 1975. Tenía el síndrome de Klinefelter, el cual le impedía realizarse como los demás niños, pues Ricardo era muy débil y no podía caminar bien. Nunca tuvo novia por lo mismo de que le costaba relacionarse con las demás personas, pero él soñaba con ser un artista muy famoso, sueño que lo alentó a dejar la secundaria y mudarse a Florida junto a su hermano. Pasaron los años y Ricardo no mejoraba, pues era un recluido social, razón que lo hizo comenzar un diario donde plasmaba sus más profundas fantasías, así como su frustración sexual y su odio hacia su sobrepeso. Una forma de sacar su depresión era ver muchas películas para adulto, al punto en que era adicto, y con la ayuda de agujas gustaba perforarse la piel, en especial sus piernas. La vida de este joven cambió cuando en 1993 conoció el trabajo de Björk, a quien por su apariencia él la veía como a su propia hija, y comenzó a escribirle cartas diciéndole todo lo que sentía por ella, además de seguir cada paso de su vida, pues él conocía de manera obsesiva en dónde estaba, si salía de gira o si estaba en casa. Hasta aquí todo podía terminar con un fan queriendo conocer a su artista favorita, pero por desgracia todo escaló a peor en 1996, cuando Ricardo se enteró por medio de los portales de noticias que Björk estaba saliendo con el también músico Goldie. Esto hizo enfurecer a Ricardo, quien rápidamente comenzó a escribir en su diario todo lo que sentía, y dijo que ese había sido su punto de quiebre, pues se sentía profundamente traicionado, además de que justo acababa de cumplir 21 años, por lo que comenzó un nuevo proyecto. Compró una cámara, un trípode y aquellas cosas que decía en su diario ahora comenzó a expresarlas mediante videos, donde podemos notar su descenso a la locura. My name is Ricardo Lopez. It is January 14th, 1996. Today's my birthday. I'm 21. Now, yesterday I purchased this camera. Today I purchased the tripod. And I will begin a documentation of my life, of my art, and of my plans. Hablaba desnudo sobre lo mucho que detestaba su apariencia física, su odio hacia Björk y su odio en general hacia todo. I see them as animals, man. Even though I am an animal person. No, I don't see them as animals. Let me tell you a little bit of what I feel. Most people, first of all, I'm an exterminator. To have a point of reference, I am an exterminator, a bug man, as many people choose to refer to me. You know, cockroach man. Most people in this world, I'd say the majority, are cockroaches. Me being one of them. If you look around me, I'm a piece of shit, okay? I'm dirty, sloppy, fat, disgusting, okay? I'm a piece of shit, okay? The reason why I'm not interested in finding a girlfriend, this and that, because I'm a piece of shit. En una ocasión anunció con bombo y platillos que se iba a vengar de la cantante, así que comenzó a crear una bomba que escondería dentro de un libro. Su idea principal era crear una bomba que al estallar lanzara agujas infectadas de VIH positivo. Pero luego se retractó y mejor hizo otro tipo de bomba, una que al explotar lanzara ácido sulfúrico a la cara de la cantante. Envió la bomba a la casa de Björk dentro de un libro y realizó un último video, donde se afeitó la cabeza, se pintó la cara con tonos negros y rojos, puso su canción favorita de la cantante y tomó las últimas tajadas de aire antes de presionar el gatillo.
Lo encontraron días después gracias a un vecino que reportó el mal olor. Al estar investigando no tardaron en encontrar las cintas de video y al revisarlas se enteraron de la bomba. Así que con la ayuda de la Interpol lograron interceptar el paquete antes de que llegara la cantante. Y los videos de Ricardo López se filtraron a internet, de donde nunca más se fueron. Hoy en día es muy común que un creador de contenido haga sus streams, pero lo que pocos saben es que la moda de los directos realmente nació en la Deep Web. Y ahora te contaré uno de los más legendarios en la historia de la red profunda. Él era conocido como el usuario 3AM, nunca se supo su nombre, solo que era de raza blanca, de un país del primer mundo, y se notaba por lo poco que dejaba ver de su cuerpo, que era alguien de aproximadamente 40 años. Pero si de algo podíamos estar seguros, es que el usuario 3AM era un total depravado. Una noche inició su transmisión. Sus fans estaban a la expectativa de ver qué show iba a ofrecer, pero ninguno estaba preparado para lo que vendría. La cámara enfocó un horno de ladrillo grande. Después de un rato, el hombre apareció junto a una joven de no más de 18 años. La acercó al horno y ella voluntariamente se metió. Todo mientras los espectadores fueron testigos de cómo aquella joven se quemaba hasta quedar en cenizas. Al finalizar, todos estaban fascinados por el espectáculo, pero lo que la audiencia ignoraba era que el show apenas estaba empezando, por lo que la noche siguiente el hombre realizó una nueva transmisión. El directo no tenía sonido, pero todos se quedaron asombrados cuando vieron al hombre aparecer con una mujer, que lucía exactamente como la joven que un día antes habían visto calcinar en el horno. Y como si él supiera que todos estaban asombrados, la detuvo más tiempo frente a la cámara para que todos la vieran detenidamente. Momentos después la acercó al horno, se metió voluntariamente y la prendió en llamas hasta quedar en puras cenizas. Ya para este momento la audiencia, en un juego turbio, se preguntaba cómo es que había hecho ese truco, y muchos teorizaban que simplemente había repetido la transmisión, aunque nuevamente el tercer día ocurrió exactamente lo mismo. Acercó a la mujer, ella entró al horno y la prendió en fuego hasta que quedó en cenizas. La audiencia estaba desconcertada. ¿Cómo es que habían visto morir a la misma mujer 3 veces seguidas? En este momento quiero que escribas en los comentarios cómo crees que pasó. Si eres un seguidor de esta serie, sabrás que siempre utilizo al final algo que tenga que ver con el número en que vamos de la misma. En este caso, esas son las cosas turbias del mundo número 4, por lo que en esta transmisión están involucradas 4 personas. Y ahora te contaré el final de la historia. Mientras la mujer que todos juraban era la misma que habían visto morir 3 noches seguidas, poco a poco se convertía en polvo, el hombre se paró frente a la cámara y mostró la foto de unas trillizas ucranianas. Resulta que este hombre había comprado a estas hermanas y con ello logró un truco macabro y mortal para su audiencia, donde en una clase de juego depravado los invitaba tal cual como un mago enmascarado de la Deep Web a revelar el gran truco. Está por demás decir que las hermanas estuvieron drogadas mientras todo esto pasó. Y es así como se terminó uno de los directos más legendarios y turbios de la Deep Web. Probablemente uno de los nombres más sonados en los últimos años por las diversas polémicas con las actrices de Nickelodeon. Y para las personas que no sepan las acusaciones que se le han hecho, ahora te resumiré las teorías que se han lanzado con 4 exactrices de la popular cadena infantil. Jamie Lynn Spears, hermana de Britney Spears,
tuvo su gran momento en la pantalla chica cuando interpretó a Zoe en la popular serie Soy 101. La fama mundial que tenía se apagó luego de que abruptamente se cancelara el show, debido a que la protagonista resultara embarazada. Y es aquí que comienza la teoría. Pues no uno, sino miles de fans han sospechado que el bebé que Jamie tuvo en la vida real es producto de abusos por parte de Dan, y sería este el padre verdadero. Aunque ya con esta teoría podríamos tener un escándalo gigantesco, la realidad es que apenas estamos comenzando. Otra actriz que formó parte del elenco de Soy 101 fue Alexa Nicolas, quien interpretó a Nicole. Ella protestó afuera del estudio con carteles que decían "Nickelodeon no me protegió", y en ocasiones contó que Dan le gritaba mucho durante las grabaciones del show. Además de que en una ocasión le pidió hablar a solas sobre una oportunidad de tener su propio programa de televisión, y la llevó a un cuarto oscuro junto a otros ejecutivos de Nickelodeon, lo cual rápidamente se pensó podía tratarse de una red interna en el canal de personas a las que les gustan las fiestas infantiles. Casi para terminar con este caso, tenemos todas las teorías ocurridas alrededor de Amanda Bynes, la cual protagonizó el primer programa que dirigió Dan Schneider, El Show de Amanda. Luego de la popularidad alcanzada con el programa, se pensaba que Amanda se convertiría en la próxima gran estrella de Hollywood, pero repentinamente su carrera se apagó, y fue años después que salió nuevamente a la luz con un aspecto demacrado. La teoría que se popularizó habla sobre que Dan tenía una actitud extraña con ella, que varias personas que trabajaban a su alrededor podían notar, y todo explotó cuando el productor la embarazó, aunque posteriormente la hizo deshacerse del producto para evitar un escándalo mayor. En esta especulación nos cuentan que el trauma generado la obligó a ingerir drogas, y sus padres no ayudaron en lo absoluto, pues encima de todo la obligaban a seguir conviviendo con Dan. La única mención por parte de la actriz fue en 2013, cuando supuestamente publicó desde una cuenta de Twitter llamada @PersianLA27, alegando que sus padres todavía tenían control sobre su cuenta oficial, y fue en esa donde comentó que Dan se propasaba con ella, y lo comparó con Harvey Weinstein. Para terminar con las teorías sobre Schneider, hablaremos muy resumidamente sobre lo que dijo Janet McCarthy en su libro. Ella contó que Dan la obligaba a modelar en bikini, y si esto de por sí suena como algo escandaloso, te recuerdo que para cuando Janet comenzó a grabar a iCarly, contaba con apenas 12 años. Y a pesar de que ella le comentó a su mamá, esta no hizo nada, pues solo quería que lograra el estrellato sin importar cómo lo lograra. Además de contar que en ocasiones Dan la invitaba a cenar y le tocaba las piernas, por lo que Janet afirmó que le tenía miedo. Todo esto que te conté es una mezcla de teorías y acusaciones por parte de las actrices. Dejo a tu criterio lo que quieras creer y me dejas tu opinión en los comentarios respecto a este caso ocurrido en una de las cadenas infantiles más famosas del mundo. Hisashi Oshii murió a la edad de 35 años. Era un trabajador en la planta procesadora de uranio en Tokio, pero ¿por qué forma parte de esta lista? Pues pasa y resulta que este hombre tuvo una de las muertes más dolorosas registradas en la historia de la humanidad. Así que hago un atento aviso para las personas con estómago delicado, pues lo que le ocurrió es sin duda una de las cosas más turbias que he narrado desde que comencé con esta serie. 30 de septiembre de 1999. Hisashi se encontraba trabajando cuando ocurrió un accidente con uranio radioactivo. Solo para que te des una idea, si una persona se expusiera a 50 miligramos, esto podría causar insuficiencia renal y la muerte. Ahora imagina el temor que sintió Hisashi cuando se expuso alrededor de 40 litros de uranio radioactivo.
Segundos después del accidente, alcanzó a ponerse a salvo de respirar más, pero tanto él como los doctores que lo atendieron sabían que no había marcha atrás. La cantidad monstruosa de radiación que recibió era tal que los médicos no se explicaban cómo seguía con vida, e incluso comenzó a mejorar su estado de salud. Aunque solo era cuestión de tiempo antes de que viniera lo peor, pues unos días después la piel de Oshii comenzó a ponerse negra y perdió 20 litros de fluidos corporales por día hasta la muerte. Hasta aquí ya calificaría como una muerte dolorosa y algo que no desearías que le sucediera ni a tu peor enemigo. Pero tal cual como si esto no hubiera sido suficiente, morir fue el inicio del tormento para Hisashi. Los doctores querían saber más sobre lo que le pasaba al cuerpo humano con la radiación, así que tomaron la decisión de revivirlo incontables veces. Tan solo imagina el dolor que debió sentir Oshii cuando constantemente moría agonizando y nuevamente lo revivían, pues se tiene registro de que lo estuvieron haciendo por alrededor de 83 días. Después de una semana, él ya no tenía piel, tampoco párpados, lo que provocaba que sus ojos se resecaban al punto en que comenzaban a sangrar. Para excusarse, los doctores dijeron que Hisashi realmente ya no seguía con vida, puesto que los aparatos solo mantenían al cuerpo con la energía suficiente para poder observar los efectos de la radiación. Pero hubo pruebas de que él realmente vivió durante todo este tiempo, y no podía hacer más que esperar a que los doctores se cansaran de experimentar y por fin lo dejaran descansar. No te puedo mostrar sin censura la imagen de cómo se veía al final, puesto que YouTube me tumbaría el video. Pero es fácil encontrar las fotos en internet. Sin duda, una de las muertes más dolorosas y turbias registradas en la historia de la humanidad. Cada vez que se toca el tema de los campos de concentración, la mayoría piensa en los japoneses o los alemanes en los años de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿sabías que en Corea del Norte existió uno que supuestamente se cerró en 2012? El campo de Hwaryong o el Campo 22 fue fundado en 1965. Y ya para 1990 tenían un estimado de 50,000 prisioneros junto a sus familias, los cuales una vez que entraban ya nunca podían salir con vida. Los registros marcan que el lugar cerró en 2012 y desde entonces se cree abandonado. Pero la poca información que realmente podemos tener de Corea del Norte hace sospechar a muchos que este lugar sigue funcionando. Para entender los horrores que se vivieron en este lugar, tomaremos los testimonios que dieron dos exguardias del lugar, An Myong-chol y Kwon Hyok, los cuales contaron que cerca del 30% de los prisioneros tenían diversas mutilaciones, producto de los guardias, pues estos gustaban de arrancarles los oídos, los ojos y la nariz, además de que la gran mayoría tenía la cara cubierta de múltiples cicatrices, productos de estos maltratos. Además se cuenta que cerca de 2,000 prisioneros no tenían una o varias extremidades. Y como te dije anteriormente, las personas encarceladas eran encerradas con sus familias, por lo que era normal ver estos mismos tratos con ancianos, mujeres y niños. Los infantes eran obligados a trabajar a partir de los 6 años y solo recibían 180 gramos de comida al día, por lo que era común que estos fallecieran antes de cumplir 10 años. Y si aún no consideras inhumano todo lo que te he contado, los exguardias reportaron que tenían sus torturas recurrentes para todos los prisioneros, y ahora te narraré rápidamente en qué consistían. Tortura de agua. El prisionero tiene que pararse con los dedos de los pies en un tanque lleno de agua hasta su nariz por 24 horas. Tortura colgante. El prisionero es colgado del techo con la cabeza apuntando hacia abajo para ser golpeado violentamente. Tortura del cuarto caja. El prisionero es detenido en una celda diminuta, donde difícilmente puede estar sentado, pero no estar de pie o acostado por 3 días. Tortura de rodillas.
El prisionero se hinca en una barra de madera insertada cerca de los huecos de la rodilla para detener la circulación de la sangre. Tras una semana, el preso no puede caminar y muchos mueren después. Tortura de paloma. El prisionero es atado a la pared con ambas manos a una altura de 60 centímetros y debe agacharse por muchas horas. Ahora que te conté todo esto, tal vez puedas preguntarte, ¿qué es lo que hicieron estas personas para ser encerrados en este campo? Pues los prisioneros eran personas que criticaron al gobierno. Personas poco confiables políticamente, como prisioneros de Corea del Sur, cristianos o miembros purgados de alto rango del partido. Sin duda el campo 22 es uno de los lugares más inhumanos a los que jamás querrías ir. Si eres mexicano, es seguro que en más de alguna ocasión te tocó ver, ya sea en algún video de internet o directamente de la televisión, el servicio a la comunidad de Canal 5, donde se pedía ayuda para localizar a personas desaparecidas. XHGC Canal 5, al servicio de la comunidad. Pedimos ayuda para localizar a Víctor Gama Tavera, de 20 años de edad. Se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. Pero al pasar del tiempo, estos anuncios tenían la peculiaridad de que había una mujer que era recurrente en la lista. Pues en más de una ocasión se pedía a la gente que ayudara a encontrar a Selene Delgado López, quien desapareció en la colonia Álvaro Obregón cuando tenía 18 años. Selene Delgado López, se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. Es tanta la sensación turbia que dio el anuncio de Selene Delgado, que aún a día de hoy su imagen es utilizada para asustar, ya sea en videos contando su historia como en este momento, o recientemente en videojuegos como Garry's Mod. Pedimos ayuda para localizar a Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Sin duda una de las cosas más turbias que nos ha regalado el Canal 5 en sus años de existencia. Y hasta aquí el video. Yo soy Mr. Kral y recuerda que nunca estás solo. Siempre hay alguien detrás de ti observando.